Israel. Sí, primeramente saludo, muy buenas tardes y bueno, este, o sea, el 23, el 24 de enero se hizo una asamblea en Ramón Lista, ahí donde se creó las organizaciones de pueblos indígenas, Copihue, la Huesté, donde nuclea los cuatro pueblos, es decir, están los hermanos Huichí, Pilagá, Nibaclé y Toba. Esta organización, es la organización que nuclea a los pueblos originarios, una organización que tiene el consejo de ancianos, consejo de mujeres, adultos, o sea, duales y jóvenes, en la cual cada consejo será designado por departamento. Una vez conformada el consejo, ese consejo designará el líder de cada pueblo. Entonces esto es lo que va a representar a cada pueblo, es decir, esta organización va a tener 4 líderes, que la cual tiene el deber y la obligación de poder defender los derechos de los pueblos indígenas, ya sea en todos ámbitos, teniendo en cuenta que hace 21 años se consagró los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 75, inciso 17, en la Constitución Nacional, donde reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Es decir, cuando hablamos de la preexistencia, Argentina reconoce los primeros habitantes de esta tierra, los verdaderos dueños de esta tierra, es decir, tiene que haber una reparación histórica, porque reconoce, cuando si bien se habla de que el genocidio de lesa humanidad es imprescriptible, entonces todo eso hay que tener en cuenta, que los pueblos originarios también fueron esclavizados, fueron llevados en el campo de concentración en la isla Martín García. Las primeras calles de piedra en la ciudad de Buenos Aires fueron trabajo de los indígenas, la cual estaba esclavizado en la isla Martín García. Entonces yo creo que Argentina tiene que hacer esa reparación histórica, ¿no? Y otra de las cosas, al reconocer la cultura, reconoce que los pueblos originarios son recolectores y cazadores, y también vive de la pesca. Entonces todo esto se sigue violando. Es decir, que cuando los derechos constitucionales son inviolables, las normas constitucionales son coercibles, quiere decir de que se puede aplicar a la fuerza, ¿no? Cuando una ley no se cumple, se debe responder ante quien está facultado, y en el país argentino el que está facultado es el Poder Judicial. Pero sin embargo los jueces también no tienen una voluntad política, es decir, los 21 años en la vigencia de la Constitución Nacional, lo que se llevó adelante fue el genocidio sistemático contra las comunidades indígenas. Después viene el genocidio cultural, el lavado de cerebro, ¿no? Y la discriminación, por falta de voluntad política del gobierno y por falta de voluntad política de los señores jueces. Entonces, el pueblo indígena sigue sufriendo, cuando realmente si hay una reparación histórica, es decir, cumplir lo que dice el artículo 75, inciso 17, y cumplir lo que dice el artículo 79 de la Constitución de la provincia de Formosa, porque a nosotros nos ríe de la cara cuando dice, son preexistentes, pero no tenés que crear vaca, no tenés que crear chancho, no tenés que crear gallina, no vayas a sembrar nada, vivís de mí. Entonces nos hace mirar a ellos para que nosotros dependamos de ellos, y nos enseña de ser mendigos. Ese ejemplo, por ejemplo, al crear un comedor comunitario, ¿qué le estamos enseñando a una generación? Le estamos enseñando a una mendicidad. Es decir, enseñar a un pueblo de ser mendigo o de vivir de la dependencia. Entonces esto es lo que... Sin embargo, si hay una reparación histórica, hay que cumplir lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la cual Cristina firmó el 13 de septiembre de 2007, donde el artículo 4 dice que los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación, el autogobierno, la autonomía. Entonces el pueblo indígena tiene que participar, esa coparticipación, para que esta comunidad pueda tener una autonomía, para que esta comunidad pueda desarrollarse, pero necesita un fondo de esta comunidad para poder desarrollarse sola, de vivir una independencia, de vivir esa autonomía. Es decir, yo puedo llegar a ser gobernador de la provincia de Formosa, no por el peronismo, ni no por el radicalismo, sino a través de una reparación histórica. Es decir, me tiene que pagar los 184 años de innumerables muertes, teñidos de violaciones de la formación del Estado argentino en 1810. Es decir, se llevó adelante la campaña del desierto verde, la Constitución de 1853, la hacía de una manera muy discriminatoria. Es decir, la campaña del desierto verde, que fue 1880, cuando termina la campaña del desierto verde, se saca la ley de federalización nacional, es decir, se unificaron todas las provincias.
Es decir, el Estado argentino ella tenía en brazos todas las tierras de las comunidades indígenas. Es decir, son 184 y más los 21 años son 205 años con la deuda de estos pueblos indígenas. Concretamente, Israel, ¿qué vendría a ser esta nueva nación de originarios que se están reuniendo, están viendo la posibilidad de luchar juntos, ya no como épocas atrás que cada uno se sectorizaba por su etnia, sino que ahora todas las etnias juntas salen a luchar por su mismo derecho, por una misma causa? Y esto a causa de que durante estos 30 años de democracia, la cual nosotros estamos discriminados, entonces es la que nosotros empezó de hacer esta asamblea en las distintas comunidades donde nosotros empezamos a analizar los derechos. Fíjense, por ejemplo, lo primero que nosotros hicimos un encuentro en Bartolomé Las Casas, y en Bartolomé Las Casas se habló de la cultura. Entonces nosotros decíamos, nosotros tenemos una propia cultura. Cuando hablamos de cultura, todo lo que influye en la cultura, la lengua, la creencia, la vestimenta, objetos materiales, esa espiritualidad, la purificación a través del humo, la caza y pesca, todo eso compone de una cultura. Entonces, al reconocer la cultura, pero si no tenemos ese espacio, si yo no tengo lugar para cazar, entonces el Estado me está asfixiando, me está matando, no con armas, porque me está asfixiando, pues no tengo el lugar para extraer mis medicinas tradicionales, las materias primas, la caza y la pesca, es decir, me está asfixiando. Y hoy tener los lotes de 20 metros por 20 metros, las viviendas aquí en el barrio Nancón. No, pero eso es un presidio, es decir, un presidio porque si bien el artículo 75, en su segunda parte, cuando dice la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, está hablando de ese territorio. Es decir, yo soy un cazador, necesito ese espacio. Entonces, el 25 por 50, donde me dice, se ríe de mi cara, me dice, usted es dueño de la tierra, pero no vaya a criar vaca, no vaya a sembrar. Es claro el ejemplo, porque se ríe de mi cara, soy preexistente, pero me dice, vos tenés que esperar qué es lo que te tengo que traer. Me trae una polenta y solamente eso, es decir, para que yo cocine eso, cuando realmente tenía que crear fuente de trabajo. De que cada fábrica que se abre se tiene que incorporar miembros de las comunidades indígenas para que trabaje. Y que esas fábricas sean consultadas primeramente a la comunidad. Porque eso es lo que establecen las leyes. Volvemos a decir nuevamente, si las leyes son coercibles, entonces los jueces tienen el deber y la obligación de exigir al gobierno que tiene que aplicar. Entonces, cuando vemos esto, no hay independencia de poder. Es decir, el poder legislativo, tanto judicial, no son independientes, hay demasiada corrupción. Entonces la balanza, la consigna del poder judicial, esa balanza está inclinada porque le pesa más el dinero y la espada no tiene filo.